And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio 104. Primera tertulia después del episodio 100, una tertulia muy especial porque hoy venimos a celebrar el Día de Canarias contando su ciencia y su historia. Hoy es una tertulia, al igual que ese capítulo 100, que recomendamos que no solo escuchen en las plataformas habituales, sino que también lo ven en YouTube. Pues una tertulia con el equipo al completo. Hoy, en primer lugar, Adrián Flores, ambientólogo, pajarero, activista. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo ha ido esa semana? Bien, con muchas ganas de... Hace tiempo que no hacíamos una tertulia así, rollo noticias que no fueran folloneras, sino noticias en plan ciencia pura y además de lo nuestro. Y súper contento y con muchas ganas de palicar de esto. Sí, creo que la última tertulia, no sé cuándo fue, es que hace tanto tiempo, claro, las últimas tertulias han estado pues marcadas por todo el tema del movimiento del 20A, de la gente de Cafre por ahí, cositas así, de memes de gatos, así que se echaban de menos estas tertulias más clásicas, más... No va a ser tanto de noticias de actualidad, sino más históricas. Ahora verán cuando ya presentemos todo el programa. Pero antes vamos a seguir presentando al equipo. En segundo lugar, Rafael Suárez, profesor biólogo. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo ha ido todo? Pues bien, la verdad que bien, un poco exhausto de lo que viene siendo el estudio, por no decir otra expresión un poco más malsonante, pero la verdad que sí, que hay bastantes ganitas, además de que el palique hoy tiene visos de ser histórico, nunca mejor dicho, así que vamos a ver qué sale. Joder, el chiste, bueno, sin comentarios al respecto, así que pasamos ya a la siguiente presentación. En tercer lugar, pero no menos importante, Víctor de León, biólogo, capitán Vejeque. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Va, pero antes incluso que presentarme, que quiero resaltar la elegancia que tiene Rafa, porque ha soltado un chiste como quien hace un revés sin mirar con la raqueta, y además es crónicas de un chiste anunciado, porque la gente aún no sabe que es un chiste, porque aún no sabe exactamente de qué va el programa, pero queda ahí. Entonces, bien, con muchas ganas. La verdad que hoy toca, podríamos decir que un poquito de historia de la ciencia, siendo menos sutil, pero de la ciencia canaria, y vamos a ver cositas muy interesantes, así que muy contento. Genial. Pues ya para cerrar esta presentación, bueno, aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico de rara vez de este podcast, que hoy traerá pues una noticia o hecho histórico relacionado con lo que es mi rama de conocimiento, que para destacar un poco entre tanta biología y que haya un poquito más de diversidad por aquí. Y lo que sí queríamos decirles antes de arrancar es que, bueno, estamos preparando cosas. Hoy hemos recibido una noticia muy, muy buena. No queremos adelantar nada más porque saben cómo es cosa que decimos por aquí, cosa que se va al chafe, pero bueno, estamos preparando cosas para el final de la temporada que creo que les van a gustar muchísimo Esto es un poco como el y baile que de, nos de fin de curso cuando terminabas cuarto de primaria, pues lo mismo. Nos ha cuadrado un baile de fin de curso de repente. un baile de fin de curso es muy americano, tío. No, pues yo lo hacía en el cole, me acuerdo, en el Emeterio ahí en ICO, El con último Shakira día. o alguna canción de estas. Y así más festivales, no tanto baile Exacto, como festival. festivalito. Y en el aula, ¿sabes? Tampoco nos salíamos fuera, no íbamos a fliparnos tanto. Ah, no, nosotros en el patio, en el salón de actos, hacíamos actividades y cosas así. Madre, la clase burguesa ahí de la zona Bueno, metropolitana. no, que conste que el salón de actos, bueno, en este caso yo estoy hablando de instituto, el salón de actos del instituto de mi pueblo es un garaje, que remodelaron, le pusieron un escenario y pusieron sillas de clase, pero es un ¿Qué garaje, dice? ¿vale? Es como un salón de actos Está, guachinchero. un poco sí, porque es que, tío, yo me acuerdo de ir de excursión al Chapatal, no me preguntes por qué motivo fue el Chapatal, creo que había unas jornadas de algo a lo que invitaron a varios institutos. Y cabrón, eso sí es un salón de actos. O sea, es un puñetero auditorio. Pero cosas. Bueno, cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Y en el cole, bueno, viaje de fin de curso en sexto. En quinto nos fuimos a un hotel del sur y poco más, la verdad. No sé ustedes. Yo, la verdad es que no me acuerdo. Seguramente me llevaron al Oro Parque. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, no nos vamos a meter ahí, entonces. Vale. Ser veganos, Entonces, quieren ser veganos. Ser veganos. no mascota. Mejor animal Prefieren, muerto que prefieren mascota. animal muerto a mascota. No Solo un beber leche. 2% inventado por mí destinan a animales. Solo un 2% de cantidad reciben millones. Bueno. Bueno, para que no lo Vamos a sepas, a ver, ver. cero polémicas. Estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, ¿vale? Vamos ya al tema que nos compete. Nada, Exacto, yo tengo claro exacto. que el día que esto salga, no, desaparece el podcast de todos lados. No, no, porque estamos hablando de Arnold Schwarzenegger, gobernador de California, actor que, bueno, está muy guay, o sea que está chachi, ¿sabes? Estamos hablando de él. Bueno, pues eso. Ahora sí, sin más dilación, para arrancar ya con esta tertulia especial Día de Canarias, para arrancar con este programa que nos hace tanta ilusión, que es una vuelta en cierta forma a los orígenes, a esos programas, este formato que hacíamos tan al principio y que luego con el tiempo, debido a las circunstancias de actualidad, pues se volvió un poquito más polémico. Cerramos presentación y pasamos a la tertulia. Somos costeros, arriando vela, largando al viento la rumantela. Ella rompe el torillero, turronera, con turrón. Hoy no cantamos, sardina fresca, hoy pregonamos, viva la fiesta. Ella rompe el torillero. Como hemos dicho, tenemos varias cosas que comentar en este programa. Vamos a hablar, bueno, de varios temas, desde la biología, desde las ciencias ambientales, podríamos decir también. Vamos a hacer un mix, también vamos a hablar desde la física, pues de algunas noticias, algunos hechos históricos. Vamos a hacer una crónica histórica de Canarias a través de, bueno, de hechos destacables en relación al coleccionismo y la extinción de especies, a la reforestación, a jardines botánicos de aquí del archipiélago, o a fenómenos astronómicos que pusieron a Canarias en el punto de mira de la ciencia a nivel mundial. Sin más dilación, para ir arrancando, para ir empezando ya con esta tertulia, con el contenido per se, voy a dar paso a mi compañero Adrián, que nos trae pues esa historia relacionada con el coleccionismo y con la extinción de especies, y a ver qué pinta Canarias en todo esto, cuál es el eje de la historia y por qué es importante conocerlo al final, porque es parte de la historia de la ciencia de Archipiélago. Tío, se me hace rarísimo que me llames Adrián. O sea, se me hace rarísimo que la gente en general me llame con el nombre entero, pero bueno. ¿Quieres el nombre o los dos? No voy a decir el segundo nombre. No. Vale, Es un vale, golpe me lo bajo, callo. Es un golpe bajo. Lo siento. Si quieres lo corto luego. No. No hay Sí, moja. bueno, gente, por si no lo saben, es porque es Adrián Flores y a él le gusta la fauna. Entonces es como, tenso. ¿Te imaginas? No. Bueno, a lo que iba, ¿no? Voy a empezar hablando del tema del el coleccionismo, ¿no? Y todo la captura de animales, el furtivismo y todo esto lo voy a enfocar un poco así. Y voy a empezar hablando de un caso en Cabo Verde, pero esto tiene sentido luego respecto a Canarias, ¿vale? Además de que Cabo Verde es archipiélago hermano, macronésico, como la canción de Fran Baraja. Y básicamente el caso del que voy a hablar es el de la lisa de Cabo Verde, la lisa gigante, nombre científico Chioninia cocktail, no me pregunten el porqué del nombre científico. Y básicamente estamos hablando de un pedazo de bicho que medía hasta 32 centímetros, está extinto, ¿vale? Que medía hasta 32 centímetros de hocico cloaca, o sea, sin contar la cola, o sea, era un pedazo de animal. Básicamente, ¿qué tiene que ver el coleccionismo con este animal? Pues que fue una de las causas de su extinción y con un impacto bastante relevante, siendo probablemente la principal o de las principales, junto con la introducción de especies, en concreto ratas, gatos y perros, el Big Three, ¿no? De siempre, que suelen estar por ahí rondando. Y la alteración de sus hábitats, ¿no? Como todos los archipiélagos, la colonización humana al final altera los hábitats de muchas especies ya frágiles de por sí por el limitado territorio en el que viven y sobre todo los fragmenta, ¿no? Creando pequeños núcleos dispersos. Además, me llama la atención el caso de esta especie porque es que literalmente
hizo todo lo que pudo. O sea, he hecho una búsqueda así un poco rápida. O sea, si quieren profundizar, les animo a que profundicen, porque la historia de verdad es que es una locura. Porque este animal se declara extinto en el 1940. Pero es que este animal había sobrevivido a la fragmentación de sus hábitats en algunas islas e islotes ya de Cabo Verde con la llegada de los humanos. Entre otras cosas, había sobrevivido a... O sea, hay registros de que desde... A ver, espérate. Aquí, perdón, que estaba totalmente perdido. Desde 1890 empezaron a capturarlos los furtivos en las islas en el islote de Branco para venderlo a el primer país en expolio mundial, Inglaterra, Alemania y Austria, que no se quería quedar atrás con el expolio animal tampoco. Eh, Además, hay citas que hablan de que algunas de las poblaciones de humanos residentes pues los cazaban para hacer zapatos con su piel. Su grasa se usaba como medicina, o incluso durante épocas donde no había mucha disponibilidad de alimentos y había hambrunas, pues se utilizó como comida. Más adelante, en el 1902, se seguía con la caza furtiva. En este caso, la monarquía no podía quedar exenta. Alberto I de Mónaco colocando trampas en el islote de Branco durante una semana para capturar 6 especímenes, entre otras locuras, como un herpetólogo italiano que compró ejemplares intentó capturar ejemplares para soltarlos en un islote cerca de la Toscana, si no recuerdo mal, para que criaran ahí y reproducirlos. Y en fin, total, que todo esto acaba con la declaración de la especie como extinta en 1940. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Canarias? Pues desgraciadamente tenemos similitudes. Lo que pasa es que, por suerte, no hemos llegado al punto de que se haya extinto la especie. Pero el lagarto gigante del Hierro también sufrió un evento parecido. Su población en el Roque Chico del Salmor se extinguió en los años 30 del siglo XX. Capturada por coleccionistas. O sea, la principal amenaza era esta. Esta la población, o sea, teniendo en cuenta además el impacto de los gatos asilvestrados, que ya por esa época pues estarían haciendo las suyas y que en la actualidad pues suponen la principal amenaza. Sin embargo, a pesar de toda esta captura, solo quedan 10 ejemplares en museos que fueron, o sea, que se oscila, que fueron capturados entre el 1889 y 1931. Es decir, suponiendo que estos ejemplares hayan coincidido más o menos con el principio y el final de la captura de esta especie, estamos hablando de unos 40 años, 42 años aproximadamente. Y mucha gente dirá, pero ahora mismo hay lagartos gigantes en el Roque Chico de Salmor. Sí, pero a raíz de una reintroducción y de los programas de cría en cautividad que se han llevado a cabo desde, en concreto, la reintroducción desde 1999. Y bueno, otro dato anecdótico que me contaba Víctor antes de empezar, no sé si quieres desarrollarlo tú un poco más. Es que yo no sé si es un efecto Mandela, si esto pasó de verdad, yo juraría que lo leí. Que es que hay un artículo muy guay hablando de precisamente la historia de ese lagarto y de cómo se salvó de la extinción por un tío que se creía muy listo. Pero en plan mal, pero salió bien. Porque, claro, todas las cortes, las monarquías, la nobleza y demás, al final, conseguir estas mascotas, por así decirlo, aunque estuviesen disecadas, era como un logro, era algo como muy, muy querido, muy meritorio y demás. Eran los Pokémon de la época, en vez de capturar Pokémon, capturaban pues lagartos raros. En plan, Dios, mira aquí el lagarto más tocho este, tan grande, de color tal. Eso era básicamente el Pokémon de la época. Y cuando en peor situación estaban los lagartos gigantes del Hierro, que se supone que iban al islote, que pagaban a gente para que subiese al islote para sacar a los lagartos, llegó otro fulano a Gran Canaria con el lagarto gigante de Gran Canaria y dijo, no, 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 el lagarto del Hierro es el mismo que está aquí en Gran Canaria, que está en todas partes. Y esto fue de repente ley de la oferta y la demanda, como de repente había mucho, bajó el interés por el lagarto gigante del Hierro, pensando que era el mismo que el de Gran Canaria, que tiene una población mucho más grande, y presuntamente esto fue una de las razones por las que se dejó de cazar el lagarto gigante del Hierro. O sea, un error taxonómico posiblemente salvó una especie canaria de la extinción. O sea, es una historia totalmente rocambolesca y no sé si es verdad, pero quiero creer. Bueno, pues tenemos que darle las gracias a esa persona que con su error pues terminó salvando la especie. Y para terminar con todo este tema, quería comentar el que creo que es uno de los casos más
digamos, amplios en dimensión a nivel global, que es el de los canarios. Al final, los canarios, o sea, que si no me equivoco es el ave doméstica más común del planeta, es decir, la que más gente tiene como mascota. Todos esos canarios salieron de la Macaronesia, no solo de Canarias, porque no es endémica, o sea, es endemismo macaronésico, no canario, compartimos con otros archipiélagos. Y al final empezó por lo mismo, la captura por el canto y porque a la realeza de aquella época europea le gustaban estas aves y empezaron a criarlas, a mezclarlas con otras especies incluso del Caribe, de Latinoamérica, a dar híbridos, a dar, en fin, un montón de cosas y terminaron propagándose por todo el mundo como mascota. Y hay evidencias claras de esto. Por ejemplo, me hace mucha gracia siempre el capítulo de Los Simpsons donde se ve que liberan al canario para el globo terráqueo y busca las Islas Canarias como para volver. Y no recuerdo ahora, pero sé que hay otras referencias de este estilo en otras series o películas. Pero eso, que creo que es un caso como el más claro, ¿no? De lo que ha supuesto el coleccionismo y todo esto. Y tener en cuenta también, destacar que se me ha pasado desde el principio, que muchas veces esto se hacía para llevar a los museos y muchas veces también se hacía como furtivismo puro y negocio y tráfico de animales. Entonces, eso, que básicamente hay casos en los que casi se extinguen especies por llevarlas a museos, o me suena que alguno ha habido incluso que los últimos ejemplares han sido precisamente matados para llevar a museos. O sea, Es que, de hecho, el nombre científico de lagarto gigante del hierro, Alotia simonyi, viene de Oscar Simoni, que fue uno de los, vamos a decirlo en plan bruto, mercenarios que estuvo ahí peleando para que Steindachner, como se llame, que fue el que describió la especie, pudiese describirla. Entonces, al final, tal fue la influencia de esta gente que se dedicaba a cazar los lagartos, que, mira, hay uno de ellos que lleva su nombre y todo. Sí, la verdad es que el tema del conexionismo y al final la influencia de toda esta, de este afán pokemil, vamos a llamarlo así, bueno, pues bien por simple interés estético de prestigio o bien pues bueno, tema de museos y demás, sobre todo pues relacionado con la realeza europea y, bueno, los círculos, vamos a decir, científicos en Europa, cómo ha logrado impactar y sobre todo en entornos insulares, ¿no? Como los que hablamos. La verdad es que, a ver, es interesante a nivel histórico, obviamente. Y al final, como comentaba Víctor, hay veces que son detalles, o sea, simplemente un detalle de desconocer la identidad de una especie a nivel taxonómico puede salvar a otra, ¿no? Es decir, me parece increíble. Yo me estaba acordando, a ver, no tiene mucho que ver realmente, y ni siquiera tiene que ver con las islas, con el caso de la supervivencia, por ejemplo, del bisonte europeo, que realmente ha sobrevivido realmente por un... A ver, es que la historia del bisonte europeo la verdad que está bastante guapa. Y bueno, ahí entra tema de nazis y demás que querían preservar el paisaje europeo primigenio, y con el tema del Uro también y bueno, unos proyectos ahí medio pseudocientíficos que, que bueno, a nivel histórico están interesantes. No sé si han visto algo de eso, pero me vino un poquito a la mente. y esto hablando un poco, o sea, no hemos comentado, nos hemos metido solo con el tema coleccionismo, pero si abordamos el tema tráfico, esto, o sea, a día de hoy, yo creo que fue el año pasado cuando le pillaron a un guiri en la maleta del aeropuerto del sur pinzones y de todo, ¿no? O sea, me refiero, y te metes en YouTube y pones nombres de lagartos de aquí, y es que te sale vídeos de gente de Asia, de gente de Europa con especies, o sea, con especies nuestras en su casa. O sea, somos un coladero, pero bueno, no quiero. Vamos a dejar el tema tranquilito hoy. Bueno, que justamente es una cosa que hablamos en su momento con María, la diferencia que hay a nivel de restricciones y de vigilancia, entrada y salida de Galápagos, donde termina hasta la suela de los zapatos, para que no meta semillas y cosas así, aquí que es como, venga, lo que sea, vamos.
que entre, que salga lo que les dé la gana. Y si te pillamos, te jodes, pero si no, pues, cosas. Pero es eso, o sea, me da una lástima porque creo que al final estas cuestiones, encima que todavía tengamos esta especie por puro azar del destino, porque no creo que lo podamos llamar otra cosa, sino en el sentido de, mira, uno se equivocó y gracias a eso podemos disfrutar hoy en día de la especie. Me parece que es todo tan irresponsable. Es verdad que, claro, estamos hablando un poco de ese afán de coleccionismo europeo principalmente, porque no nos vamos a mentir, o sea, al final son tanto monarquías europeas como instituciones europeas las que han llegado a nuevos territorios, ya sea Canarias, ya sea Sudamérica, ya sea Asia, a decir, ah, esto no lo tengo aquí, me lo voy a llevar. Y claro, con esa filosofía, pues al final, que es un poco, en cierta manera, imperialista, son legados del imperialismo transmitidos a la ciencia, al hecho de, esto no se va a quedar en el sitio, sino me lo voy a llevar yo a la metrópoli, pues nos quedamos y con el daño que eso causa. Entonces, es una pena porque al igual que los casos de Canarias, tenemos el caso del dodo, tenemos el caso de pájaros o de animales que llamaron la atención a las monarquías, a las instituciones europeas de museos, etcétera, y que hoy no podemos disfrutar, pues, por ese afán de coleccionismo y ese ansia. Y que después muchas veces, claro, si te pones a contar el número de ejemplares por museo y el número de... Yo es que lo que entiendo, o sea, yo entiendo, corríjame si me equivoco, pero yo entiendo, claro, si nos ponemos a pensar, yo como persona ajena a toda esta historia, el número de museos que hay en Europa no dan, o sea, si cada uno le das un ejemplar, no da para extinguirte a una determinada especie en su momento cumbre. Yo lo que entiendo es que a la gente que venía a cazar esos animales les pagaban por ejemplar. De ahí que diciendo, voy a cogerme a todos los que pueda para que me paguen más. No sé si me estoy equivocando o si saben ustedes algo. Pues yo imagino que para cada caso sería diferente. Perdona que ahora haga un poquito de clic. Pero, o sea, tú piensas que, por ejemplo, para describir una especie hace falta como un holotipo, que el holotipo es un ejemplar de una especie que tiene ciertas características muy generales y que permite, gracias a ese ejemplar perfecto, entre comillas, describir a todos los de su especie. Claro, para encontrar un holotipo tú no pedías un ejemplar, a lo mejor pedías que te trajesen 10 para poder compararlos, ver que eran todos iguales y ver cuál estaba en mejor estado. Entonces, claro, por supuesto, únicamente los museos no extinguieron una especie, pero en el caso de Canarias, que tenemos un territorio muy limitado, con poblaciones de especies muy pequeñas y otros territorios igual de sensibles, pues seguramente influyó en el riesgo al que se sometieron a esta especie. Qué curioso que justamente la gente que trataba de conocerlas y de investigarlas era quien más lo amenazaba en su época. La verdad que es paradójico, ¿no? Sin duda, creo que al final la historia natural de Canarias guarda todas estas pequeñas joyas y no solo su historia, sino su naturaleza en sí. Joyas que en cierta manera se han intentado ir recuperando. Hablábamos del lagarto del hierro, pero bueno, también podemos hablar de sus montes, de sus especies más vegetales, que es un poco como va enlazada la siguiente historia que nos narra Rafa y que habla un poco de reforestación. Rafa, a ver qué vínculo, o sea, sin alejarnos de esa biología de Canarias, ¿cómo seguimos con esta tertulia de especialidad de Canarias? Sí, efectivamente, yo, bueno, pues vengo a hacer un breve repaso a la historia de las masas forestales del archipiélago, de cómo pues se ha perdido o se perdió gran parte de ese patrimonio y de cómo desde hace algunas décadas estamos intentando recuperarlo, al menos de manera parcial, ¿no? Entonces, bueno, como todos sabemos, nuestro archipiélago alberga una biodiversidad realmente privilegiada, con miles de especies únicas en el mundo y, bueno, dividida, vamos a decirlo así, y excluyendo un poquito de la ecuación, aunque igualmente interesante, a los entornos marinos, dividida de manera esquemática en una serie de pisos de vegetación, aunque, bueno, hay otras formaciones pues, más asociadas, por ejemplo, a fondos, cauces de barranco, cresterías, etcétera, pero con una riqueza, pues evidentemente, absolutamente increíble. Sin embargo, esta biodiversidad prístina que existía en el archipiélago, pues hará algo más de 2000, unos 2000, 2500 años, pues se comenzó a impactar con la llegada de los primeros indígenas a nuestro archipiélago. Llegados probablemente, bueno, llegados del África continental, alrededor se cree
del siglo I. Y bueno, sí que es verdad que en el imaginario colectivo pues está esa imagen de los aborígenes pues en total armonía con la naturaleza, en ausencia de un impacto sobre los entornos naturales de Canarias, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Desde que llega el primer ser humano al archipiélago, comienza a haber un impacto sobre nuestros espacios naturales. Sobre todo pues a raíz de que estos primeros pobladores evidentemente tenían unas necesidades que cubrir, llegaron provistos de ganado, llegaron con cabras, ovejas, cerdos, llegaron con cultivos, con cebada, trigo, arvejas, etc. Además, pues se sabe que conocían el fuego, que tenían una vocación ganadera y evidentemente esto condujo a las primeras eliminaciones de áreas boscosas para, pues, bueno, para el asentamiento de poblaciones, aunque fueran pequeñas, y también para el uso agrícola y ganadero. Bueno, además, pues se sabe que había asentamientos de relativa importancia, por ejemplo, en el entorno de Telde, Galdar y otros lugares, ¿no? Además, también se sabe que los aborígenes pues, impactaron en la biodiversidad, por ejemplo, y se relaciona con la extinción bueno, de las ratas gigantes de Canarias, por ejemplo, de la codorniz canaria, etc. Esto se prolongó durante siglos, sin embargo, debido a la escasa población y también, en parte, al desconocimiento que tenemos, pues no se sabe a ciencia cierta todo el impacto que tuvo la población aborigen en Canarias. Lo que sí se sabe más, ya debido a la documentación histórica, es que a partir de la colonización del archipiélago, el paisaje, sobre todo el paisaje forestal, sufre una transformación muchísimo más radical a lo largo del siglo ya XVI. Entonces los colonos cuando llegan ya pues canalizan agua, construyen pueblos, amplían las zonas de cultivo, se extiende el consumo de la brea, también llamada pez, para, por ejemplo, el calafeteado de los barcos y otros usos, lo que acabó, pues, sobre todo con áreas de pinar cercanas a las zonas pobladas. Además, áreas principalmente de fácil acceso. Además, también, pues, se hicieron usos de carboneo y, sobre todo, el establecimiento de los ingenios azucareros, el cultivo de la caña de azúcar, que se establecían en zonas pues, con relativa densidad boscosa y mayor disponibilidad del agua, simplemente para la obtención de ese azúcar, pues produjo la desaparición de enormes extensiones de bosques de laurisilva y termófilos, sobre todo, pues en las islas occidentales y Gran Canaria, y sobre todo de mayor manera en Gran Canaria y Tenerife, pero principalmente Gran Canaria, donde se sabe que había pues, aproximadamente unos 30 de estos ingenios, unos 17 en la zona norte de la isla. Se intentaron poner algunas restricciones, pero evidentemente no fueron suficientes. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, el uso de estos ingenios pues, o el aprovechamiento de la caña de azúcar disminuyó, pero evidentemente las masas forestales seguían aprovechándose pues, para la obtención de madera, construcción de viviendas y utensilios, estructuras relacionadas con el aprovechamiento del agua, agrícola, ganadero, evidente también para el carboneo, para el intenso pastoreo que se vivía en los entornos de medianía y de cumbres, y esto obviamente siguió mermando la vegetación, los suelos, los bancos de semillas, etc. De esta manera, a mediados del siglo XIX, la masa forestal de las islas se encontraba en un estado pues, absolutamente crítico y prácticamente sobrevivían los montes de propiedad pública, que disminuían también cada vez más debido al reparto de las tierras. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria se calcula que más del 80% de la superficie insular había sido esquilmada, es decir, estaba pelada prácticamente con suelos pues, en gran parte improductivos. De hecho, en el año 1823 hubo una revuelta popular pues, bastante importante en contra del reparto de tierras de los últimos montes que quedaban, que eran el de Doramas y de Antiscal, y eso produjo pues, una serie de conflictos bastante importantes. En contraste, por ejemplo, en La Gomera, donde los montes tenían un carácter más reservado, pues se pudo conservar en mayor medida los montes de la isla, con lo cual también se hila el estado actual de conservación que tienen muchos montes en el Parque Nacional de Garajonal, por ejemplo. También se comienzan a hacer algunas plantaciones, por ejemplo, de eucaliptos, que, bueno,
son comunes sobre todo en bordes de carreteras, sobre todo si vamos por la zona de las medianías y más hacia cumbres de Gran Canaria. De hecho, se plantaron miles de estos árboles. Y a partir del comienzo del siglo XX comienza pues a haber una visión más, entre comillas, conservacionista, porque la sociedad canaria empieza a preocuparse por el estado de los montes, empiezan a prohibir ciertos aprovechamientos, aunque eso ya venía de antes. Y también debido a la llegada de cultivos de importación, como por ejemplo el plátano, la papa o el tomate, se produce un cambio de la demanda de productos forestales y también se revaloriza un poquito el papel que tienen las masas forestales en la captación y preservación de los recursos hídricos, ¿no? De hecho, ya en 1914, los cabildos de Tenerife y La Palma presentaron una iniciativa en la que se pedía el cese de los aprovechamientos forestales en vista del panorama, pero bueno, no se le hizo mucho caso en esos años. A partir ya de la Guerra Civil, la cubierta forestal de pinar en este caso era de apenas unas 50.000 hectáreas en las islas occidentales. También se empiezan ya a declarar los primeros espacios protegidos. En el año 54 se declara pues, el Parque Nacional del Teide, bajo una ley que era de 1916. Como digo, ya a partir del siglo XX hubo un auge más conservacionista. Y sobre todo a raíz de los años 60, con el auge del sector servicios y un cambio del modelo económico en Canarias, empiezan a abandonarse pues las áreas de medianía, de cumbres, el sector agroganadero pues desciende y empiezan a hacerse las primeras pues reforestaciones y repoblaciones. Cabe destacar de que aquí había que distinguir entre áreas de titularidad pública y áreas privadas, cuyo estado de conservación pues, dejaba bastante que desear, y también la realización del primer inventario forestal en la década de los 70, que deja unos datos bastante esclarecedores. Por ejemplo, en las islas orientales, el 96% de la superficie era de régimen privado y las áreas boscosas eran apenas un 3% del territorio. Las masas naturales eran de apenas 8.500 hectáreas y estaban principalmente en territorios inaccesibles. En la provincia occidental, el régimen privado era pues, algo inferior, un 75%, y había un 24% de áreas boscosas, unas 53.000 hectáreas de pinar, incluyendo ya las primeras repoblaciones, y 19.000 de Monteverde. De esta manera, en esas décadas, empieza una política de repoblaciones forestales. Se plantearon repoblaciones, además de pino canario, que fueron evidentemente las más importantes, de otras especies que eran, pues bueno, no nativas del archipiélago, como por ejemplo el Pinus radiata, el pino insigne, o el Pinus pinaster o pino silvestre, especies que bueno, pues eran evidentemente introducidas, y además estas plantaciones de estas especies se realizaron en gran parte en territorio de dominio del Monteverde y de Falla del Brezal. Es decir, hubo una sustitución del área potencial de estos ecosistemas con estas especies introducidas. Entre 1940 y 1987, por ejemplo, se repobló con pinos unas 15.000 hectáreas de Tenerife, afectando en gran parte a entornos de laurisilva y también empleando pues, este pino insigne. Y también se hicieron algunas repoblaciones de otros ecosistemas como laurisilva en los años 80. Más adelante, la Ley de Declaración de Espacios Naturales de Canarias, en 1987 y más adelante, en 1994, con la instauración de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se logra proteger pues, aproximadamente el 40% del territorio del archipiélago, y esto junto a otras repoblaciones que se llevaron a cabo en esas décadas y más recientemente, pues ha logrado recuperar pues, una parte importante de la cobertura arbólea del archipiélago. Cabe destacar que el Inventario Nacional Forestal pues, se lleva haciendo pues, aproximadamente en periodos de 10 años, desde la década de los 70, y que, bueno, tras el último, en la década pasada, pues se ha visto que la cobertura arbórea es aproximadamente un 40% superior a bueno, esos primeros estudios. Se siguen haciendo labores de repoblación y bueno, hoy en día sí que es verdad que la situación está mejor, pero, por ejemplo, de laurisilva pues queda apenas un 12% del área de distribución original. De ese 12%, unos 2/3 son pues, bosques jóvenes con bajo valor de conservación, y, por ejemplo, también de termófilo apenas queda pues, un 17% del área potencial, con una distribución muy disjunta.
¿Con qué nos quedamos? Pues bueno, que el patrimonio natural a nivel forestal de Canarias se ha visto muy esquilmado, que se está recuperando, pero que queda bastante trabajo por hacer. Entonces, después de esta turra absolutamente mítica, les dejo comentar un poquito sobre este asunto que creo que es bastante interesante. Fíjate, yo quería quedarme con lo positivo. De hecho, yo lo había pensado más bien en esa línea. Nos decía, me suena que era en el máster y me suena que era la directora del máster, no sé si lo sigue siendo, Juana María González Mancebo. Un saludo desde aquí. Sabemos que oye el podcast y es una gran fan. En verdad no, pero me gusta decirlo siempre por si acaso cuela. Y si es así, pues genial, maravilloso. Déjanos un comentario, like y comparte en tus redes sociales. Y si no eres Juana María González Mancebo, puedes hacerlo también. Que me quería quedar con una frase positiva que decía siempre ella, creo, que era que los montes, los ecosistemas canarios, seguramente están en el mejor momento de conservación desde la llegada de los aborígenes. Porque ahora existen políticas de conservación, existen políticas de reforestación, de protección de especies. Hemos visto no me acuerdo si fue en un capítulo pasado del podcast, lo mencioné, una especie que se descubrió que seguramente habían extinto los guanches y hay unas cuantas que extinguieron ellos. Lo que comentabas también del mito del buen salvaje, de pensar que los guanches vivían en armonía con la naturaleza y demás, pero lo cierto es que no dejan de ser seres humanos y tenemos un impacto pues bastante superior a otras especies, pero quería quedarme con ese dato positivo. Precisamente también estuve echándole un ojo a los datos del Inventario Forestal Nacional y aunque tengo mis peros siempre de esta gestión, los datos no hacen más que subir desde los años 70. Y subir en parte por la trampa que tú comentabas, de que llega un momento en el que dicen, oye, vamos a reforestar el monte, la gente vive del monte, necesita los montes y tenemos que mantenerlos bien cuidados, vamos a traer árboles, a traer plantas para poder recuperarlos, pero se hace la trampa de decir, bueno, pues traemos el pino insigne, que crece mucho más rápido que el pino canario, nos da madera y por lo tanto también tiene como ese rol de aprovechamiento de los espacios naturales que está más ligado a lo mejor a una actividad más extractiva de conservación, por supuesto. Hoy en día esas políticas van cambiando, pero lo cierto es que la superficie forestal ha aumentado, creo que lo tengo por aquí el dato, en el primer inventario, que era por los años 70, como dijo Rafa, se calculaba que el total del monte arbolado eran de unas 97.000 hectáreas. Ya en 2020, cuando se hizo el último, ya vamos por casi 140.000, que es una auténtica pasada, que va aumentando. Y ahora sí sabemos que se están haciendo esfuerzos en recuperar ese monte verde, en recuperar el bosque termófilo, en recuperar los pinares autóctonos. Entonces, creo que es algo, por fin, bonito dentro de la historia forestal de Canarias, ver esas cifras aumentando, cómo se van recuperando esos ecosistemas, aunque la biodiversidad todavía tiene esa asignatura pendiente, que no está tan ligada únicamente con cuanto más mejor, sino que tiene que ser más y con cierta calidad. Pero bueno, yo por darle como esa nota positiva al final. Yo quería hacer un comentario rápido porque, como lo que comentabas, ¿no? Del pino radiata, encima, o sea, crecía rápido y tal, pero es que encima, si no recuerdo mal, la madera era pésima. O sea, la madera era como... La calidad era muy baja. Y otro puntito rápido es que lo que comentabas, ¿no? De que se están haciendo esfuerzos en recuperar estas zonas, en eliminar estas plantaciones y a ver, buah, me acabo de cortocircuitar, Renaturalizar. Vale. restaurar esta zona desde el punto de vista ecológico y ecosistémico. Y creo que esto es súper importante porque a raíz del incendio han salido unas imágenes de una zona donde antes eran plantaciones de pino radiata que se vieron afectadas por el incendio y que se está aprovechando para, mira, ya esto está todo quemado, vamos a aprovechar para empezar procesos de restauración y claro, desde ciertas personas se está dando el mensaje de que lo que están haciendo es talar y no sé cuánto y no sé qué y como que se está destrozando cuando lo que se está haciendo es restaurar y cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo también. Y sobre todo me llama la atención que a estas personas se les explica, lo entienden y te dicen, sí, sí, muy bien, pero no voy a quitar lo que estoy diciendo y lo voy a seguir compartiendo más días, en plan. Eso, en fin, que creo que es súper importante poner en valor también esto que se está haciendo y que cuando las cosas se hacen bien hay que decirlo también. Es que el tema de los mitos forestales
en general, ya no solo tras el post-incendio, sino en el propio incendio, es una lucha que va a ocurrir de nuevo este verano. Sí, ojalá no haya ningún incendio, pero en el caso de que haya alguno, pues volveremos a escuchar lo mismo de siempre. El monte está sucio, el esto están talando, para no sé qué. Bueno, los clásicos de siempre que les invito a escuchar en Ser Podcast, donde tienen mi sección de verano hablando justamente de todo este tema. Así que bueno, lo dejo por aquí de marketing. Sí, yo quiero, ya por último, evidentemente hay que mirar toda la historia, hacer un repaso para, como bien decía Víctor, ver que estamos en el punto de vista de conservación en el mejor momento, pues desde evidentemente que comenzó la, pues la colonización, no tanto a nivel de cobertura arbórea, evidentemente, porque cuando comenzó la colonización, pues había una mayor conservación, pero sí desde el punto de vista pues, de la visión y del aprovechamiento del territorio y demás. Y además, yo mientras estaba antes haciéndome mis notitas y demás, todo el rato me venía a la mente esas típicas imágenes, a lo mejor de los años 50, años 60, de los montes canarios que se ven completamente esquilmados. Es decir, paisajes que hoy estamos acostumbrados a ver, pues con una cobertura, por ejemplo, de pinar, pues bastante extensa, pues eran paisajes con el suelo prácticamente desnudo. Es decir, estamos mejorando y sobre todo lo que a mí me tranquiliza y me hace tener esperanza de cara al futuro es que, bueno, pues que se están dando los pasos adecuados, como decía Adri, que pues en este caso, pues, talar especies, aunque sean de árboles, evidentemente, si lo que queremos es restaurar un ecosistema que es potencial en esa zona y autóctono, pues esa tala pues es necesaria. Lo más probable es que, bueno, lo más probable no, evidentemente va a haber una parte de esta restauración que nosotros no llegaremos a ver porque esto requiere de años, pero me alegra saber de que se están dando los pasos adecuados. Aunque esta última nota ha quedado un poquito pesimista. Sí, sí, no, es que precisamente por eso, por eso comentaba también un poco de que estamos en el mejor momento. Adri también mencionaba que, oye, que las cosas se están haciendo bien, o por lo menos se están intentando con los recursos que existen. Y yo creo que también es importante no dejar eclipsar esa parte positiva de esta evolución forestal. Y precisamente, hablando de eclipses, creo que podríamos dar paso al siguiente tema, que es un tema que se viene candente, que es verdad que muchas veces la biología nos puede, pero tenemos un huequito en nuestro corazón muy grande en este podcast para todo lo relacionado con la física, ¿verdad, Dani? Claro, porque es que si no me dejan solo, ¿sabes? Si no doy yo la guerra con esto, no hay forma de que meta esos temas. Entonces, yo quiero hablar también de historia científica de Canarias, quiero hablar de sucesos históricos que han pasado aquí y momentos en los que Canarias, el archipiélago, se ha convertido en el epicentro de la ciencia mundial, en este caso de la astrofísica. Porque como bien adelantabas, Víctor, hoy quiero hablar de un eclipse, no un eclipse que ya pasó, o sea, no se preparen para el siguiente. Bueno, ahora dentro de poco hay varios en España que se van a poder ver, no desde Canarias de forma completa, pero si los quieren ver completos aquí en España, pues pueden ir a la península. Dos bastante prontito para ver el próximo. Bueno, no voy a hacer spoiler del final. Vamos a ir a la historia. Vamos a ir al último eclipse total de sol que experimentó las Islas Canarias, concretamente el 2 de octubre de 1959. Para ponernos un poco en contexto, en esta época, Canarias, bueno, pues si a día de hoy es una región pobre, con tasas de pobreza alta, pues en aquel momento todavía más. Era una Canarias mucho más rural, mucho más dedicada al sector primario. Todavía no se había experimentado ese boom del sector turístico que comenzó a partir de los 60 y que a día de hoy seguimos teniendo, aunque bueno, eso es otro tema del que ya hemos hablado mucho en este podcast y que les invitamos a escuchar en otros capítulos, pero bueno, situémonos ahí, en una Canarias rural y que encima en muchas ocasiones pues iba como varias décadas de atraso respecto a lo que era la península, ¿no? Porque al final aquí siempre, a nivel histórico, esto era un poco como el exilio. De hecho, a Unamuno lo mandaron aquí como exiliado, o sea, era uno de los destinos exiliados. Teníamos Guinea Ecuatorial, que en aquel momento era colonia española, y Canarias. Entonces,
a uno de estos dos sitios exiliados, ¿vale? Para que veamos un poco cómo estaba el patio. Pues bueno, en esa época en la que Canarias, bueno, es esta región y que presenta estas características, en 1959 se peta de científicos, se peta de astrofísicos, de astrónomos, de técnicos, de un montón de peña, de numerosos países del mundo, que repasaremos a continuación para ver uno de los fenómenos astronómicos más apasionantes que podemos observar desde la Tierra, que son los eclipses. Los eclipses, como sabrán, son un fenómeno predecible, siguiendo la dinámica orbital de la Luna, el Sol y la Tierra, que son los cuerpos que entran en juego para producir este tipo de fenómenos, pues son bastante predecibles. De hecho, podemos predecir incluso eclipses en qué zona se van a ver, en qué momento, hasta de aquí a 300 años en el futuro. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Y con esto, bueno, vamos a definir lo que en primer lugar es un eclipse de sol. Al final, a grandes rasgos, conocemos dos tipos de eclipse bastante famosos. En uno, la luna se interpone entre el sol y la Tierra de tal forma que se produce un eclipse solar donde, bueno, la luna tapa por completo el sol y produce una sombra que genera una oscuridad absoluta en una determinada región del planeta. Este es el caso que estudiamos hoy. ¿Y por qué ocurre esto? Pues precisamente por una curiosidad matemática, astronómica muy, muy guay, porque es que si es cierto que el Sol está 400 veces más alejado de la Tierra respecto a la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. Entonces lo tapa perfectamente. O sea, el eclipse total es precisamente gracias al tamaño del Sol, al tamaño de la Luna y a las distancias que estos están desde la Tierra. Y luego, a modo de breve inciso, tenemos otro tipo de eclipse, que es el eclipse de luna, donde la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Y lo que ocurre es que el Sol, la sombra de la Tierra, se refleja sobre nuestro satélite. Y es un poco ese color rojizo que vemos, etc. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el del Sol, en la oscuridad perpetua que provocó sobre Canarias. Bueno, perpetua no, temporal. Bueno, este eclipse de 1959 se extendió no solo por no solo por Canarias, sino también por parte del continente africano, del África subsahariana. El evento duró unos 7 minutos visibles de la isla y solo fue visible en 3 de ellas. Se pudo ver en Tenerife, concretamente desde los municipios de La Orotava hasta Santa Cruz, contando lo que viene siendo Tegueste, Tacoronte, El Sausal, etcétera, etcétera. En Gran Canaria también se puede observar en municipios como Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Y finalmente en Fuerteventura, donde era observable desde Gran Tarajal hasta Punta de Jandía. En este sitio, en lo que viene siendo, bueno, lo que ha sido siempre y conocemos actualmente como Península de Jandía, era el lugar para la mejor observación posible. O sea, casi todos los astrónomos fueron allí. O sea, dijeron, vale, ¿dónde es mejor para ver esos eclipses? La Universidad de Cambridge dijo, pues la península de Jandía. Así que todo el mundo para allá. ¿Y por qué era tan importante estudiar este tipo de fenómenos en aquella época? Pues porque eran de las pocas ocasiones en las que los científicos, en las que los astrónomos tenían la oportunidad de estudiar la corona solar. La corona solar es la capa más externa del Sol. Es un poco como la atmósfera, entre muchas comillas, ¿vale? Pero para que se hagan una idea, la atmósfera de nuestra estrella. Claro, imagínense, si tenemos el Sol al completo sin taparlo, pues obviamente no vamos a poder ver nada porque nos quedaríamos ciegos. En cambio, y por instrumentos, pues todo el brillo del cuerpo central taparía la luz de la corona solar, que es mucho más débil. En cambio, si tapamos toda la parte central, que brilla mucho más del Sol, lo único que vamos a poder observar es precisamente ese borde, esa corona solar. Entonces, podríamos analizar su luz a través de distintos instrumentos, podemos analizar su composición, su temperatura, y es una oportunidad única para tomar imágenes de esta parte del Sol. A día de hoy esto no es tan importante porque tenemos instrumentos como los coronógrafos, perdón. Un instrumento que precisamente lo que hace es eso, tapa la parte central del Sol y permite analizar toda la luz de esta corona solar. Entonces, bueno, pues lo podemos estudiar en cualquier momento. No hace falta esperar un eclipse. Como ya hemos dicho durante esta presentación, pues el fenómeno astronómico causó una expectación tremenda. O sea, estamos hablando de que años antes, o sea, bastante tiempo antes, en Gran Tarajal, un equipo de expedición suiza
que como ya sabía que el eclipse iba a ocurrir en octubre del 59, reservó 100 camas. O sea, alojamiento para 100 personas. Llamaron ahí al rentagaraje y le dijeron, mira, queremos hacer una reserva para 100 personas para dentro de X tiempo. No me acuerdo con cuánta premura llamaron, pero bueno, siendo 100 personas, pues hay que llamar con bastante. Entonces, claro, los de rentagaraje, de hecho, salieron en los periódicos. Tengo un hilo de Twitter donde hablo de todo esto en detalle, si lo quieren buscar. Está en mi perfil anclado. Y ahí lo verán toda la información, verán el recorte de periódico diciendo que un equipo de 100 suizos reserva tantos camas de alojamiento en Gran Tarajal, Fuerteventura. Vinieron, como hemos dicho, astrónomos de Reino Unido, de Holanda, de Francia, de Estados Unidos, de Suiza, e incluso los Estados Unidos, que invirtieron una auténtica pasta para la época, para observar, para el estudio de este fenómeno, enviaron a los rodeos, al aeropuerto de rodeos, un caza F-101P. ¿Por qué un caza? ¿Cuál era el objetivo de esta historia? Bueno, pues claro, si nosotros nos quedamos fijos en tierra, estáticos en tierra, nosotros vamos a ver pasar el eclipse sobre pues, en nuestra posición y luego se va a ir y va a continuar por el lado del planeta, ¿no? Extendiéndose todavía el fenómeno. En cambio, si nos subimos en un avión y estudiamos el eclipse desde el propio avión, el avión se va a ir moviendo por la línea donde ocurre esa noche, esa oscuridad. Entonces puede prolongar unos minutos más la duración del fenómeno y por lo tanto recabar más datos científicos. El evento, bueno, terminó en torno a las 11:50 del día 2 de octubre, como decíamos, y desgraciadamente solo pudieron sacar fotos los astrónomos holandeses que estaban apostados en Fuerteventura, porque minutos antes de que comenzase el eclipse, la suerte jugó una mala pasada, la meteorología le fastidió un poquito y se nubló. La península de Candia se nubló y el resto de astrónomos pudieron observar, los que estaban más al sur, pues el eclipse entre algunas nubes, lo que les impidió pues obtener todos los datos que les hubiese gustado. En cambio, para la población general, tanto en Tenerife como en Canarias, estaba despejado, o sea que pudieron observarlo sin ningún tipo de problema. Pero claro, como el mejor lugar para observarlo era Fuerteventura, pues la mayoría de los científicos estaban en Fuerteventura. Bueno, cosas de previsión. ¿Y por qué digo que todo este evento, que al final es un eclipse más, entre comillas, fue tan importante para Canarias? He decidido elegirlo porque a raíz de él, de una forma u otra, nace lo que es actualmente el Instituto de Astrofísica de Canarias. Es verdad que en 1910 el astrónomo francés Jean Mascat ya había visitado Canarias para observar el cometa Halley desde su cielo. Se dio cuenta de que había muy buen cielo y tuvo la idea de instalar un observatorio en las islas. Sin embargo, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y no había dinero para esas cosas. Afortunadamente, tras el eclipse de 1959, la idea volvió a resucitar, volvió a la vida y permitió que astrónomos españoles como Francisco Sánchez, al año siguiente, en 1960, empezasen a estudiar la calidad del cielo de determinados puntos de las islas, lo que llevó finalmente a la fundación del Instituto de Astrofísica de Canarias en 1975 con justamente Francisco Sánchez como primer presidente. Entonces creo que es un evento muy muy chulo, que al final es un eclipse. Y si tienen curiosidad, porque hemos dicho que en España va a haber varios eclipses, en España peninsular, si no me equivoco, y he no consultado mal mis fuentes, el próximo eclipse en Canarias, total de sol que se pueda ver desde las islas, será el 31 de julio y quiero hacer una apuesta con mis compañeros. ¿Serían capaces de decirme un año? O por lo menos si podemos verlo. 2026, 27 creo. ¿No? Vale, 2027. Adri, ¿tú qué año dices? Venga, 2030 por redondear, pero... 2030 y Víctor. Pero ¿te refieres en Canarias? En Canarias, eclipse total de sol en Canarias. Es claro, estaba pensando en el de la península, creo que es 2200 y algo, puede ser. Sí, no, es que entonces sube. O sea, no sé. Creo que es 2200 o 2000, algo de eso, o 2100 y algo, creo. Mantengo 2030 porque me paga la ONU. Paso palabra. Yo creo que ya de un extremo a otro, cualquier cosa que yo aporte es ficción. Vale, pues les digo la fecha exacta. 31 de julio de 2353.
Joder, Espérate, sí. 2, 3, 3, Así 3. que, Ah, no, 353. Nada, no, 2, 3, 5, 3. 20 Vale, años vale, más. sí, sí. Te tiré Qué por lo bajo, pasada. Sí, sí, sí. Es que, madre mía, o sea, es que, vamos a ver, se juntaron todas las posibilidades posibles, ¿visto? Para que, para que se hiciera en su momento ese viaje a Canarias cuando se tuvo que hacer, ¿no? Al final es súper interesante ver cómo Canarias se convierte muchas veces en eje para fomentar la ciencia, pero más por su posición privilegiada que inicialmente por lo que se hacía en las islas. Ahora estamos viendo que afortunadamente la ciencia se hace aquí, ¿no? Pero que al final vino gente de todo el mundo para ver el eclipse y la casualidad de que les cuadró en una época en la que ese tipo de investigación se podía realizar y no llegaron ni tarde ni temprano, sino justo a tiempo, porque si ya la siguiente posibilidad es para 2300, yo espero que para 2300 la sociedad haya avanzado bastante, la ciencia también, y a lo mejor lo que comentas de que ya no es necesario que haya un eclipse para poder observar ciertos fenómenos, pues a lo mejor lo habremos llegado al siguiente nivel, ¿no? Claro, de aquí a 2300, a saber si seguimos aquí, también te digo. Pero bueno, No, pero siendo positivos, ¿vale? sí, 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 siendo positivo, a ver si seguimos, ya, yo espero O que sea, no. digo como especie humana. Nosotros obviamente entiendo Ah, que no vale, estaremos, vale. pero Bueno, digo mi como padre especie siempre, humana. siempre me decía de pequeño que él hasta los 150 va a vivir, o sea que yo le duplico y voy a los 300, yo creo que llego. Eh, entonces, una cosa que quería mencionar que me parece bastante curiosa, me apunté el datazo por aquí además, porque lo estaba pensando mientras lo decías, que es esa congregación de científicos, imagino, bastante importantes en el campo de la astrofísica que viene a Canarias y que tiene, aunque cierta, más o menos, más o menos cierta relevancia, cierta comparación con lo que está pasando ahora con el Festival Starmus, que al final es un festival, si no me equivoco, corrígeme Dani, de astrofísica, que trae a científicos de todo el mundo, que prácticamente es que es una auténtica pasada, porque es un festival que convierte a estos científicos en auténticas estrellas del rock. Estamos hablando de personalidades como Brian May, que literalmente es una estrella del rock, Richard Dawkins, Neil Armstrong, Stephen Hawking, personalidades como súper importantes que han visitado ese festival, que se ha realizado, si no me equivoco, en 3 ocasiones en Canarias, y que existe todavía la pequeña posibilidad de que se celebre su 7ª edición en Tenerife, si no me equivoco, o en La Palma, ahora no estoy seguro, pero la cosa pinta bastante mal por una mala gestión de los fondos destinados a ello. Sí, a ver, al final, ahora mismo justo se acaba de celebrar en Bratislava y si no me equivoco, según informaba Verónica Pavés en alguno de sus artículos, pues pintaba bastante mal la cosa porque creo que los plazos para traerlo de vuelta a Canarias se van a terminar dentro de nada. O sea, ahora están en Bratislava, pero antes desde Canarias se fueron a Tromsø, en Noruega. Y hay una movida bastante fea porque, joder, yo lo que entiendo, o sea, yo personalmente me voy a poner en el lugar de Brian May como si lo conociese. Brian May es uno de los principales activos que mueven este festival y que se conciencian con él. Yo entiendo que a él, o sea, yo aquí, esto es puramente hipotético, yo entiendo que a él le haría bastante ilusión traerlo de vuelta a Canarias, porque estamos hablando de una persona que hizo parte de su tesis doctoral aquí en las islas, en los observatorios de Canarias. Entonces, joder, de cierta forma guardas un vínculo con esa faceta astrofísica y además traer un festival tan top que aquí ha sido bastante exitoso en sus ediciones anteriores. Entonces, perder eso por parte del gobierno de Canarias me parece que es una irresponsabilidad muy grande a nivel de fondos. No sé cuánto se puede arreglar, no sé cuánto se puede mover, pero joder, que haya voluntad política, ¿sabes? Por lo menos intentarlo. Y luego que si no se puede, pues mira, son cosas que escapan a nuestro control, pero si tienes la posibilidad y tienes las habilidades y los recursos para traerlo y para diversificar un poco Canarias y que no sea solo turismo, 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 sino coño, un turismo distinto, científico, eventos así que marquen a Canarias en el mapa, que traigan a científicos de muchísimo nivel y no solo de astrofísica, sino Jane Goodall, por ejemplo, que fue a Bratislava este año. Entonces, joder, esas oportunidades se te presentan una vez en la vida. No habrá territorios en el mundo que se estén echando al cuello de la gente para traer un festival así. Y aquí estamos pasando un poco. No sé, es como la impresión que me da. Sí, la verdad es que, a ver, yo soy bastante
negativo con que venga el bueno de Brian, porque encima estamos a 28 y ya se acaba May y empieza June. Bueno, quito un poquito el chiste. Dios Es, mío, absu- pero tío, ¿cómo lo...? es absolutamente terrible, lo Joder, sé. Es absolutamente terrible. Pido perdón a la gente. Eh, me encanta, me ha encantado, me ha encantado. bueno, podemos intentar. Si no viene, que evidentemente aquí hay que pues, incluir evidentemente la crítica porque falta bastante voluntad política, podemos intentar lanzar un triple más grande que el de Pedro Duque, que lo lance Adri, que le gusta el básquet, e intentar llamarlo para palique al bueno de Brian. Entonces, bueno, a ver, fuera ya pues el cachondeo. La verdad es que por un lado, pues me parece lamentable, porque evidentemente esto es simplemente pues consecuencia de una falta de voluntad política, como bien comentabas, Dani. Y luego, por otro lado, también remarcar, como decía Víctor antes, la increíble importancia que ha tenido este archipiélago a nivel científico, pues a lo largo de la historia, o sea, en los últimos siglos a nivel biológico, pues simplemente comentando nombres como von Humboldt, que no von Humboldt, que bueno, es famoso por otras expediciones, incluso la posibilidad que bueno, pues por una serie de circunstancias no pudo venir Charles Darwin, pero bueno, a nivel biológico ha tenido este archipiélago una importancia muy grande. A nivel geológico también ha sido epicentro mundial, pues con las expediciones de Von Buch, por ejemplo, Charles Lyell. Es decir, y como comentabas tú ahora, Dani, el caso a nivel pues, astronómico, qué decir. Es decir, este archipiélago, aunque parezca pues, un poco apartado según algunas personas, bueno, quedan ahí lejos, las va a invadir Marruecos, no sé qué, no sé cuánto, pues a nivel científico, pues son un epicentro mundial importante y no es de ahora, de algo que, bueno, pues que ha surgido ahora, sino ya lleva pues un par de siglos siendo remarcadamente importante. Sin duda, y tan importante que durante años, o sea, no solo estamos hablando de fenómenos actuales, no solo estamos hablando de fenómenos relativamente recientes como es el eclipse, sino, bueno, hablábamos de todo ese afán investigador por traer especies exóticas de las islas por parte de los museos, por parte de las monarquías, etcétera. Y además también afortunadamente hubo también una especie de afán investigador a la inverso, al igual que se llevaron especies a otros territorios a modo de colección, aquí también se generó espacios destinados a ese cuidado de flora, a esa adaptación, un poco como puente con Europa, si no me equivoco, aunque ahora nos contarán mejor la historia la persona que sabe, que es Víctor, que es el único que acaba de hablar, entonces no tiene sentido darle tanto misterio. Y traer un poco esa idea de que la ciencia, de que la riqueza vegetal y natural no solo se puede exportar, sino también importar, ¿no, Víctor? Bueno, totalmente, Dani. Qué bien hilado. La verdad es que sí, antes nos estábamos quejando del tema de cómo la importación o la exportación de especies puso en peligro a muchas, pero lo cierto también es que han tenido muchas veces fines de conservación o en este caso fines de aclimatación, porque en su momento cuando se conquistan las Islas Canarias y se hace el salto desde el continente europeo hasta América, aquellas personas que realizan el viaje, los colonizadores, encuentran muchísimas especies que pueden aprovechar desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la agricultura y demás, se las quieren traer a España y se topan con un problema inesperado, aunque bastante predecible, pues que en esa época, pues evidentemente no, que es que todas las especies o gran parte de las especies que vivían en un entorno tropical en alguna parte de América no se estaban adaptando al clima bastante más seco de España. ¿Cuál fue la solución? Plantear durante el siglo XVIII una especie de jardín de aclimatación de distintas especies que permitiesen a estos nuevos cultivos adaptarse o formar algunas cepas, no sé si sepas la palabra para el caso de la agricultura, ¿no? Pero formar como un conjunto de cultivos más adaptados a climas un poquito más intermedios, como los que podían encontrar en Canarias, para después dar el salto a la península. Y así nació
el que hoy se conoce como el Jardín de Aclimatación de la Orotava, que como todo el mundo sabe, está en el Puerto de la Cruz, porque en su momento el municipio pues había venido un poco de arriba. La verdad que la gente de la Orotava se flipa muchísimo. Ya cogieron el Teide, en su momento cogieron también el puerto, suelten cosas sin vergüenza, pero bueno, ellos tenían ahí ese jardín de aclimatación cuyo objetivo era traer cultivos de distintas plantas exóticas y ornamentales desde América para darle una temporada de aclimatación y de investigación para poder transportarlas después a la península y exportarlas asimismo al resto de Europa. Así, una vez más, Canarias se convirtió en un puente, en una forma de conectar el viejo y el nuevo mundo mediante la flora. Todo comienza de forma catastrófica alrededor de 1788, cuando se funda. Casi toda la financiación la llevó a cabo un marqués. Ahora mismo no sabría decirles si por interés propio o por la expectación que generaba y los ingresos que podría generar. El marqués de Villanueva del Prado, don Alonso de Nava y Grimón, un nombre demasiado largo para mi gusto, y el señor pues se arruinó. La verdad es que le salió bastante mal, pero por lo menos gracias a esta inversión privada impulsada por el monarca Carlos III, se logró crear el que a día de hoy es el segundo jardín botánico de España. El segundo. Y está en Tenerife. Poca broma. No había tanto interés en esa época en generar este tipo de jardines, en esa pasión por la investigación o incluso más bien en esa necesidad por la adaptación de estos cultivos de la mano de la investigación. Y realmente, más que un lugar para la experimentación, al principio hizo las delicias de los naturalistas que visitaban las islas, porque era como el paso previo a lo que se iban a encontrar en América. Botánicos como André Ledru o personalidades tan importantes como Alexander von Humboldt lo visitaron. También en su momento llamó la atención de otros naturalistas que acabaron trabajando en el propio jardín de aclimatación, como Sabino Berthelot, que además de las especies exóticas que se estaban trayendo, tiró un poco para lo local y fue metiendo ahí que si un barbusano, unas palmeras, mocanes, fallas, aceviños y otras especies nativas de Canarias que lamentablemente a día de hoy, pues mira, no se conservan. La verdad es que se han conservado muy poquito. Existen otras personalidades que también visitaron este jardín y dejaron su huella, como la célebre escritora Agatha Christie, o un no tan célebre escritor llamado William Robert Wilde, que tal vez lo conozcan por su hijo mucho más célebre y mucho más escritor, Oscar Wilde, que en 1837 vino a las islas en busca de, digamos, recetas milagrosas para curar a un paciente que le había contratado. Él era médico. Y vino al jardín de aclimatación y como buen guiri dijo: esto es una mierda, un inglés lo haría mejor. Seguramente no lo dijo así, pero es un poco lo que deja intuir en sus diarios del paso por Tenerife, y decía básicamente que el jardín de aclimatación estaba terrorífico. Y unos 10, 15 años más tarde empieza la cosa a mejorar. Entra de director un tal Nicolás Benítez de Lugo y alguien que tal vez le suene un poquito más, que se llamaba Hermann Wilpret, bisabuelo del actual Wilfredo Wilpret, y señor al que le debemos el nombre de la especie del tajinaste rojo de Tenerife, Echium wilpreti. No porque este señor haya sido un flipado que le haya puesto su propio apellido a la especie, sino porque otro botánico que admiraba el trabajo de este hombre, si no me equivoco fue Joseph Dalton Hooker, descubre la especie, no la describe y le pone el apellido de Hermann Wilpret, que era el jardinero interino del jardín por entonces y que era una personalidad increíble. Y a partir de ahí empiezan a llegar estrellas al jardín de aclimatación. De todas partes del mundo la gente quiere trabajar en el jardín de aclimatación de la Orotava porque supone una oportunidad única para investigar, para estudiar especies exóticas provenientes de América, para tratar de innovar y generar nuevos cultivos que se puedan importar a España y a Europa. Y llegan pues ingenieros bastante conocidos en España como Andrés García Cabezón y un botánico en concreto, al que personalmente le tengo mucho cariño porque he estudiado mucho su trabajo, que es en 1943 llega Erik Sventenius, al cual, por cierto, tuvo de ayudante a Wilfredo Wilpret, ahora sí, el catedrático de botánica de la Universidad de La Laguna. Pues este señor fue el principal promotor de la investigación y conservación de la flora macaronésica en el jardín.
Y gracias también con Cabezón, el ingeniero que comentaba antes, se logró finalmente, ya en 1943, solo 200 años después, cumplir con el concepto de aclimatación al lograr modernizar cultivos de aguacate y otros cultivares trasladables a la península. O sea que tan igual los cultivos de aguacate que tenemos en territorio español se los debemos a estas dos personalidades. Y además le tengo especial cariño a Sventenius, porque es un botánico sueco que, entre otras muchas cosas, era un flipado de la escalada. Y entre tantas idas y venidas describió muchísimas especies, y entre ellas una especie que a día de hoy se considera un símbolo de la lucha ecologista en Canarias, por lo menos en Tenerife, que es el tajinaste triste, el Equium triste, descrito precisamente por este señor allá a mediados del siglo XX. Y bueno, ya por ir cerrando esta parte, esta motivación que generó la entrada de sangre nueva al jardín de aclimatación, también logró motivar a las instituciones para buscar nuevas fincas de experimentación que en un futuro propiciarían la creación del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, que es el ICIA, donde sí que se hace a día de hoy muchísima ciencia de calidad y que siguen todavía expandiendo un poco las fincas con las que pueden investigar y gracias a los cuales pues tenemos una investigación puntera en todo lo relacionado con cultivos agrónomos y demás. Sin dejar porque es algo evidente, ¿no? No vamos a obviar que también se supuso pues un gran atractivo turístico para el Puerto de la Cruz, al ser un jardín pues bastante bonito, más allá de toda esa parte investigadora que muchas veces pasa desapercibida cuando visitamos el jardín. Yo quería remarcar dos cosas, Víctor, en lo que has dicho. Una cosa es una tontería, la otra es una duda seria. La primera tontería es que me gusta porque es un flipado de la escalada que sirvió para algo, o sea, que hizo algo útil y no solo usó la escalada para ligar en Tinder, lo cual me parece bastante Sí, sí. reseñable. Pero es que, vamos a ver, este hombre a día de hoy sería un hipster. Pues yo leía sobre este hombre y este tío, este señor, se iba a escalar con su cuaderno de dibujo y pinturas para dibujar las plantas que encontraba por el camino. O sea, a día de hoy no se podría ser más hipster que el condenado Eric Ragnar. Es que encima se llama Ragnar. Eric Ragnar Sventenius o algo así. Es que sería el hipster definitivo si hubiese nacido en los 90. Encima de Vikingos, la puta mejor serie. Y luego con esto lo quería ligar para la siguiente pregunta. El ICIA, o sea, el Instituto de... ¿Cómo era? Perdón, Agrícola. De Investigaciones Agrícolas. Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas, ¿no? ICIA. Ese, sí. Vale. ¿El ICIA como tal sigue existiendo o es uno de los institutos que luego formó el INNA? Pues Porque creo que no, como el creo INNA también... No, a creo día que de sigue hoy, existiendo. Creo O sea, que como sigue ciudad. existiendo, pero es puede ser, sigue existiendo, pero como una sección dentro del INNA puede ser. O de- Si te digo te miento, creo que sigue existiendo aparte, porque una cosa es el IPNA, CSIC, y otra cosa es el ICIA, pero puede ser que esté todo ya vinculado, porque tendría sentido además que estuviese vinculado todo. Es que, o sea, el Pero rollo es dejamos a las que yo personas que sé que nos el INNA escuchan. surgió, yo sé que el INNA, el Instituto de Productos Naturales y mierda. ¿La de qué era? ¿Era agrícola o andro algo? Era. No me acuerdo. Perdón, vamos fatal de documentación, ¿eh? Bueno, sé que lo noten los oyentes, que esto estamos aquí improvisando y la pregunta ha sido un poco a pillar. Entonces, no, bueno, si tienen cualquier duda, pues miran por ahí. No, yo sé que ese instituto surge a partir de la unión de varias instituciones en el pasado. Lo que pasa es eso, que no sabía si el ICIA era una de ellas o no. Pero bueno, lo dejamos para... ¿saben lo típico de los libros de texto de, bueno, se deja esta prueba al lector o se le deja la deducción al lector o algo así? Pues se le deja la respuesta al oyente. Y nada, no sé, a mí me parece una historia fascinante. O sea, recomiendo mucho ir al jardín de aclimatación del puerto porque creo que es una visita muy obligada. A mí personalmente, que la biología no es muy fuerte, aunque te guste o no la biología, aunque te guste o no, pues todo este tema, creo que es una visita que deberían hacer porque, joder, es precioso el sitio, está muy bien cuidado y creo que de verdad es una visita que vale la pena y que bueno, que es un turismo distinto, no es, oye, no vamos al Loro Parque al puerto, ¿sabes? No es lo típico de el puerto de Altrú, Loro Parque, sino, oye, mira, tienes otra cosa también que está muy guay y, joder, pues que te permite también descubrir esa parte de la historia de la ciencia de Canarias. y que no es caro, y si no me equivoco, y lo siguen teniendo, los estudiantes, creo que por lo menos los universitarios entraban gratis. No sé si
era aplicable a todo el mundo y sí sigue estando, ¿vale? Pero yo me acuerdo que para estudiantes era gratis. Y puede que para profesores también. Creo que sí, si no recuerdo. Yo es que hace bastante tiempo que no voy, la verdad. Tengo que actualizar el contador de días sin ir al jardín botánico. Pero bueno, desde la última vez que fui, la verdad es que me encantó la visita. Se la recomiendo a todo el mundo y creo que esos descuentos siguen vigentes. La verdad que la historia, pues, evidentemente es súper interesante. Como siempre, Víctor, esa manera de contar la historia es absolutamente increíble. Y con esto yo creo que podemos ir cerrando. No sé si quieren aportar algo más, porque la verdad es que nos ha quedado un programa súper completo. Nos hemos pasado ya de la hora un pelín nada más, solo casi 15 minutos aproximadamente. Entonces, bueno, nada, decirles que esperamos que les haya gustado este repaso a la ciencia de Canarias, a la historia. Obviamente queda muchísima ciencia y muchísima historia por contar. Sin duda, esto solo ha sido una pincelada, porque Canarias, de otra cosa no, pero bueno, de número de turistas anuales y de ciencia creo que vamos bastante sobrados y creo que este podcast es una buena prueba de ello. Lo que sí, bueno, los oyentes pues se harán la idea de que aquí tiene una recomendación, pero no la vamos a hacer porque estamos dejándoselo ya la tarea al invitado y creo que es una dinámica que está quedando muy, muy chula. Entonces, bueno, si tienen recomendación, lo que sí les vamos a invitar es que ustedes nos recomienden algo. Si quieren, si mientras han estado escuchando este episodio les ha venido algo a la cabeza, piensan de, oye, mira, esto estaría guay, esto complementa la información que han dicho, esto habla de esto, no sé, algo que esté como ínfimamente relacionado y que ustedes digan, joder, qué guay, esto está muy chulo, seguro que les gustaría, o que les gustaría al resto de oyentes. Pues déjenoslo en los comentarios, déjenos en iVoox, en Spotify, en Twitter, en Instagram, donde consideren. Mándenos un correo si quieren, paliquedivulgativo@gmail.com. Por la forma de comunicación que quieran, pero creo que, bueno, si tienen algo que aportar, alguna obra, material divulgativo al respecto, pues siempre será bienvenido y nosotros le daremos difusión y lo compartiremos. Ahora sí, de esta forma, vamos cerrando ya esta tertulia más clásica, que nos ha servido para hacer una crónica por parte de la Ciencia Canaria, con las despedidas clásicas también. En primer lugar, Adrián Flores. Adri, si quieres añadir algo al respecto. Nada, básicamente lo de siempre, agradecer a todo el mundo que nos haya escuchado. Nos escuchamos la semana que viene y visiten los jardines botánicos, que nunca viene mal y se aprende muchísimo. Porque estaba haciendo memoria y no solo se puede tirar para el del puerto, que también, por supuesto. El Viera de Clavijo también es otro ejemplo increíble de jardín botánico de Flora Canaria y otros tantos. Genial, me gusta mucho esa recomendación. ¿Ves? Algo de este estilo creo que es lo que nos pueden dar los oyentes. Víctor, ¿continúas tú? Es que lo siento, es que esto no puede pasar desapercibido. O sea, mientras yo me enrollaba hablando de William Robert Wilde y su hijo más célebre, Oscar Wilde, Rafa, Rafa señaló muy acertadamente la influencia de cierta personalidad pública en España, que después de leerse la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, dijo, joder, voy a tomar ese apellido para formar mi nombre artístico y no podemos olvidar al aún más célebre Jordi Wilde. Yo creo que es una recomendación también, ¿te imaginas? No, muy contento con este programa, creo que nos ha quedado bastante chulo. Creo que podemos ahondar, es que hay tantas historias que contar, tantas historias de la ciencia que contar en Canarias. Nosotros la verdad es que te tenemos que dar la razón, Dani, nos hemos centrado mucho en la biología, tenemos que diversificar un poquito más, pero es verdad que para prepararlo rápido es más cómodo para nosotros hablar de plantas y bichos que de física. Pero para la próxima me lo apunto para estudiar bien. Perfecto, te lo voy a recordar. O sea, para la próxima que hagamos algo de este estilo, ya esto pasa examen. Ah, vale, voy Entonces, con ten cuidado. química, prefiero química. Bueno, venga, vale. Física o química, me vale cualquiera de las dos y la serie también. Y seguimos por último para cerrar. Rafael Suárez, ¿qué tal, Rafa? Bueno, ¿qué tal? No, Dios mío, me he puesto en modo presentación. Yo bien, muchas gracias. ¿Algo que añadir? ¿Algo que decir? Nada, la verdad es que, como siempre, el palique de hoy histórico, súper interesante. Espero que les guste a los y las oyentes, a los cuales y a las cuales, pues evidentemente, quiero transmitir
mi más profundo agradecimiento por escucharnos, sobre todo por escucharme a mí decir auténticos disparates, carentes de humor en la mayoría de ocasiones. Pero nada, eso, que súper guay y que, bueno, estaré esperando las recomendaciones de la gente. Todo tipo de recomendaciones. Si también quieren recomendar comida, pues la acepto. Vale, genial. Recomendación del guachinche, no sé qué, en el municipio de La pizza cojonuda del restaurante Luna Rosa. Luna Rosa. ¿Sabes que estuve a punto de comerla? ¿Quién, tú? Yo fui a Luna Rosa. ¿En serio? O sea, yo fui, cuando estuve en Madrid la última vez, fui a Luna Rosa, me senté, nos dieron mesa. Esto ha pasado tiempo, o sea, ha pasado mucho. Nos sentamos, vimos los precios de la carta y dijimos, lo siento, pero no. Y nos levantamos y nos O fuimos. sea, fuiste a Luna Rosa y tuviste la desfachatez de no pedirte una pizza cojonuda. Estuve a punto, estaba ahí en la carta. Creo que ahora la han quitado. Me quedé con las ganas, la verdad. Pero porque tenía muy buena pinta las pizzas. O sea, el local estaba lleno. O sea, que lo que pasa es que yo en aquel momento económicamente no me lo podía permitir. Entonces, bueno, si la gente de dinero, de money va más suelta, pues les invitamos. Porque la verdad que tenía muy buena pinta. O sea, de forma sincera, esto no es publicitario. Si nos quieren mandar promoción e invitarnos a algo, pues encantadísimo. Bueno, próximo emboste, se puede estudiar. En el Luna Rosa, en Madrid, que nos paguen el vuelo, que nos patrocine el Inter, nos paga el vuelo, y luego Luna Rosa y nos paga allí eso. Efectivamente. Y hacemos un podcast desde el Retiro. Yo qué sé. ¿Te imaginas? Algo así, estaría muy guay. Bueno, los de Coffee Break han hecho un podcast del Retiro. Poca broma, la Feria del Libro. Ojalá nosotros lo siguiente. Cabrones. Ah, pero que esto estaba en el aire todavía. Eso se corta después, no pasa nada. Bueno, sí, claro, exacto. Bueno, y ahora sí que nos enrollamos. Antes de cerrar, decirles que esas cosas que estamos preparando entre bastidores nos hacen muchísima ilusión y esperamos poder anunciarlas pronto. Creemos que van a quedar una cosa muy guay para cerrar la temporada y que esperamos que les guste. Agradecer también a los oyentes que nos están escuchando semana a semana, que nos acompañen, que sigan aquí, tanto los recién llegados como los que están acá casi desde el principio, que sin ellos este podcast no sería nada y bueno, Palique ha crecido muchísimo durante esta temporada, está siendo una locura, que ya comentaremos en un futuro. Y bueno, esperamos verles la próxima semana, escucharles la próxima semana o que nos escuchen en todas las plataformas habituales, que normalmente suelen ser iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. A eso el lunes, a eso de las 6 de la tarde. He de decir que Google Podcast está a punto de cerrar. Google lo va a chapar, así que quiero pasarle todos los episodios a YouTube Music para que lo puedan escuchar desde allí también si lo consideran. Aunque recuerden que con el código RS o RSS, no me acuerdo cómo es, lo pueden poner ustedes mismos en cualquier plataforma de audio que consideren que les apetezca y donde quieran, ¿vale? Lo pueden escuchar en cualquier sitio. Así que, sin más dilación, nos vemos en 7 días. Pasen una excelente semana. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós. Y el cariño de la gente también. Aquí el frío se combate con besos, besos empapados en vino. ¡Yo! Casas de colores, olor a jazmín, bien, y a dónde estoy yo y cómo